El día de ayer hablaba acerca de qué hacer para no dejar de dar fruto. Y hablaba acerca de que no fuimos nosotros quien elegimos ser salvos. Es Dios quien nos eligió. Y cuando les mencionaba lo que Jesús dice, y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto. Hoy le quiero hablar acerca de el creyente y sus buenos frutos, porque el propósito de Dios es que nosotros demos fruto abundante, pero fruto bueno, porque hay algo tremendo que le pasa a aquel árbol que no da buen fruto. Oramos juntos con los que ya están conectados para que podamos quedar satisfechos con su palabra. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de poder estar en tu presencia una vez más, con el propósito de compartir tu palabra y de esa manera capacitarnos para dar fruto abundante y bueno, que ese es el propósito por el cual somos salvos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero que busquen en su Biblia, en Mateo capítulo 1, allí habla acerca de Juan el Bautista, cuando vino a preparar el camino del Mesías, del que había de venir. Ahora nosotros los mensajeros estamos haciendo esa labor como Juan el Bautista, anunciándole a prepararse, porque el que ha de venir vendrá, no tardará, dice la palabra. Yo creo que esto es lo más importante del mensaje de hoy. El propósito por el cual le voy a anunciar este mensaje es para que usted se prepare, también para prepararme como oveja del buen pastor o del gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él viene por su pueblo y es necesario que nosotros nos preparemos. Pero ¿qué? La palabra nos habla y dice que hay que cuidarnos de los profetas que son falsos. Hay quienes que tienen mucha falsedad en su mensaje porque no quieren decir la verdad para que la gente se prepare. Así como en los días de Noé, dice la palabra, que así será la venida del Hijo del Hombre. Y así como en los días de Juan el Bautista, está sucediendo hoy. Hay gente que está viniendo, congregándose, pero no para cambiar de vida, sino queriendo huir de ese acontecimiento que está programado, pero solo Dios sabe el momento, ni aun los ángeles de los cielos saben el día en que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien, arrepentidos. Jesús, él predicó del arrepentimiento y del perdón de pecados. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice en el 3:7 de Mateo: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el creyente es evidente cuando da fruto bueno. Hay gente que viene exactamente como en ese tiempo, va a bautizarse, pero no han dado frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando Jesús habla del arrepentimiento y del perdón de pecados, es para dar fruto bueno. Veamos lo que dice 3:10. Esto lo dice Juan también. Dice: y ya el hacha está puesta a la raíz
de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tremendo cuando ya el hacha o un árbol es cortado desde raíz, ya no hay esperanza porque ya no puede. Esta es una muerte total. Es cuando ya el creyente o la persona muere por completo, ¿verdad? Cuando está puesta en el tronco, pues hay todavía oportunidad de volver a retoñar, a dar vida otra vez si el hombre se arrepiente. Pero este mensaje de Juan el Bautista es tremendo porque dice ya el hacha está puesta a la raíz. Pero vemos lo que Jesús dice. Jesús habla del árbol y su fruto. Por eso le puse el creyente y sus buenos frutos. Porque cuando le mencionaba del mensaje de ayer, es que Jesús dice que Él dice que nos puso para dar fruto permanente. Y si damos fruto permanente y fruto bueno, obviamente, entonces todo lo que pidamos en oración al Padre, dice, Él os lo dé. Tenemos esa convicción. Si estamos fructificando bien, vamos a tener la bendición de poder recibir lo que le pedimos a Dios. Esto es lo bueno. Entonces, el creyente y sus buenos frutos abundantes, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que una persona arrepentida y convertida dará frutos que son agradables a Dios. Entonces, el árbol y sus frutos buenos y abundantes, Jesús lo menciona en Mateo 7:15. Aquí habla acerca de guardarse de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todo aquel que viene anunciando mensaje, aunque sea de la Biblia, pero no hace énfasis en un cambio de vida, es un falso predicador, es un falso profeta vestido de piel de oveja. Pero aquel que viene así radicalmente como Juan el Bautista, anunciando el pecado y denunciándolo, ¿para qué? Para que la persona se arrepienta y se convierta. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Y esto ya no lo está diciendo Juan el Bautista, esto lo dice Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto lo está diciendo Jesús. Entonces, lo importante, amado hermano, no es solamente dar fruto, sino que el fruto sea bueno, sea un fruto que sea agradable a Dios. Por eso yo quiero meditar acerca de lo que hace ya muchos años Dios puso en mi corazón predicar similar a esto, los frutos del cristiano, y me hacía meditar el procedimiento que lleva el cultivo del café. Para llegar a disfrutar una buena taza de café, me mostraba el Señor el proceso de preparación de la tierra, luego escoger buena semilla para poder hacer el vivero de las plantitas de café, para luego llevarla al campo que se ha preparado para sembrarla. Después de sembrarlo, estar dándole mantenimiento con una buena limpieza a la tierra, porque si la tierra no se limpia, se llena de maleza y ahogan los arbolitos y ya no crecen saludables, algunos se secan. Entonces, meditaba en eso. ¿Por qué? Porque yo desde pequeñito, desde que era un niño como de la edad de 7 años, me empezaron a llevar a las cortas de café, a la zona cafetalera del Salvador. Luego ya cuando crecí
ya era un muchacho ya soltero, comencé a ir a las zonas cafetaleras en Honduras. Entonces me convertí en un experto para la corta de café. Y llegó el tiempo donde los dueños de una finca me eligieron a mí para que les seleccionara la semilla para el cultivo, para ponerla a preparar para hacer el vivero de los arbolitos. Entonces vi ese procedimiento y me acordé en ese tiempo cuando el Señor está hablando acerca de dar fruto, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, meditaba en eso, del procedimiento del café, para poder llegar a disfrutar una buena taza de café. Toda la preparación de la tierra, luego el cultivo, el mantenimiento que se le tiene que dar a esta planta, luego cuando ya da fruto, viene, se corta, se lleva a una máquina y se prepara. Hay un tiempo donde se pone en el sol este café y luego hay que llevarlo a la tostadora, donde hay que tostarlo para luego llevarlo a una máquina, molerlo, y para disgustar una buena taza de café ha llevado un gran procedimiento. Entonces, de igual manera, todo árbol que da buen fruto, obviamente, es agradable a Dios. Entonces, es la conducta de alguien que agrada a Dios. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque si nos acercamos al Señor dando buenos frutos, lo que pedimos a Él, Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque estamos agradándole a Él con nuestro fruto. Entonces, esto es tremendo, porque si no damos buen fruto, cuando dice aquí que los debemos de guardar de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces hay quien que solo por encimita así predica, pero cuando anunciamos que hay que arrepentirse de los pecados y no estamos tolerando, muchas veces habrá personas que nos pueden tratar mal, pero déjeme decirle que es necesario que nosotros anunciemos este tipo de mensaje, porque esto es lo que lo va a preparar a usted para no llegar a aquel terrible momento que ya está profetizado por nuestro Señor Jesucristo, cuando a muchos les va a decir: nunca os conocí. Qué tremendo esto, llegar a ese momento donde habrá muchos que le dirán: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero es evidente hoy en día el fruto del creyente que está en obediencia, es evidente, para no llegar a vivir ese momento terrible, para no llegar a vivir ese momento terrible de que se le diga a usted o a mí: nunca os conocí. Qué tremendo esto, amado oyente. Esto es tremendo. Por eso le mencionaba lo que dice la palabra en Jeremías. ¿Usted lo recuerda? El día de ayer yo le mencionaba lo que dice en Jeremías. Bienaventurado, ¿qué dice? Bienaventurado, ¿qué dice? El hombre que confía en Jehová. O bendito el varón que confía y cuya confianza en Jehová. Está en Jeremías, que ayer se lo compartí. Entonces, la confianza puesta en Dios, dando fruto abundante y bueno. Por eso aquí nos compara. Jeremías dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es lo precioso de ser capacitado por medio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le mencionaba también el día de ayer, que no está de más volverlo a mencionar, Juan 15:16, donde Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí. Por eso, cuando vuelvo al tema de la producción del café, no es en cualquier lugar que se siembra el café. Tiene que ser en una zona especial
para el café. Si no, en todo lugar hubieran zonas cafetaleras, pero hay determinados terrenos preparados para cultivar el café. Entonces, ese procedimiento lo comparo como la vida del creyente. Por eso cuando dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, la palabra de Dios no está siendo puesta en cualquier terreno, está siendo puesta en un corazón ya preparado, en un terreno limpio. Y si usted se deja poner la palabra de Dios, su fruto será bueno, abundante y permanente. Esto es lo precioso del mensaje. Entonces, si usted se guarda de los falsos predicadores, como lo dice Jesús en su palabra, entonces usted no se llevará la gran sorpresa de que se le diga al final de su carrera, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde lo dice la palabra? En Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando aún Juan el Bautista predicó, ¿qué predicó? Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el reino de los cielos lo podemos vivir estando aquí terrenalmente viviendo. Por eso le decía yo, ya es necesario prepararnos para comenzar a vivir la eternidad, para que cuando venga el Señor no nos agarre de sorpresa. Pidámosle al Señor que el fruto que nosotros se está dando sea abundante, pero no mal fruto, que sea un fruto bueno. Porque esto es terrible que se le diga a una persona que pretendió toda una vida estar bien con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si el reino de los cielos desde Juan el Bautista se está anunciando que se ha acercado, ahora es para que ya estemos en él, disfrutando, para que cuando entremos al siglo venidero no nos llevemos esa gran sorpresa. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que puede entrar al reino de los cielos. De nada sirve estar cerca del reino de los cielos si no podemos tener acceso. Y aún con este cuerpo de bajeza ya podemos tener una probadita de lo que es entrar al reino de los cielos. Pero hay muchos que solo lo tienen cerca, como aquellos fariseos que se acercaron queriéndose bautizar sin haber dado frutos dignos de arrepentimiento. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto me impacta, por eso a mí no me impacta cuando he orado por personas y se han sanado. Cuando he orado por personas y he visto milagros de parte de Dios, impresionante. Por una oración de fe he visto milagros, pero esto no significa que por eso estoy aprobado. Lo que significa que estoy aprobado es que mi fruto sea bueno, agradable a Dios, que sea abundante. Entonces, ¿se imagina usted? Por eso es necesario tener mucho cuidado. Hay gente que anda para arriba y para abajo, atrás o detrás de aquellos que se ve que son usados en la liberación, en hacer milagros, porque Dios da el echar o expulsar demonios. Escuche bien, muchos le van a decir al Señor, Señor, Señor. Aún aquellos que profetizaron serán descalificados. ¿Por qué? Porque su fruto no fue bueno. Por muy abundante que haya sido el fruto, fue desagradable a Dios, y esto es lamentable. En tu nombre, dice, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, amado oyente, que se llegue a vivir esta experiencia tan dolorosa. Por eso, una vez más, meditando en aquello que el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y el que guarda la palabra de Dios será amado por el Padre. Y lo más
hermoso que aquel que ama la palabra de Dios y la guarda en ese elegido corazón, porque si dice el Señor que que nosotros no nos elegimos a nosotros mismos, sino que Él nos eligió, nos escogió para sembrar su palabra. Por eso me gusta mucho recordar, hace algún tiempo yo tuve una experiencia muy impactante, donde me veía sembrando en un terreno árido, y esa siembra en ese terreno árido produjo un fruto muy bueno. Y de ese fruto vi un líquido de color rojo, y ese líquido era vino. Y el vino, ¿qué es lo que produce el vino? Produce alegría, produce gozo. Una persona que se echa un trago de vino, por muy amargado que pueda estar, entonces se le ve una manifestación de alegría. Pero si hablamos del vino terrenal, pero el vino celestial, que es producto o fruto del Espíritu Santo, produce gozo. Entonces, cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón que Dios ha elegido para ser salvo en Cristo Jesús, va a producir gozo, y su gozo será abundante, y va a producir gratitud hacia Dios, va a producir ese deseo de agradar a Dios con sus acciones. Por eso dice la palabra que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ella. Entonces, las obras de un creyente, en otras palabras, deben de ser obras que sean para honrar a Dios, obras para glorificar que Dios es bueno. Entonces, esto es lo bueno de este evangelio que estoy predicándole en este día, que es necesario que nos preparemos, así como lo dice la palabra, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. Ahora vemos muchos predicadores anunciándole que Cristo viene, que debemos de arrepentirnos de los pecados, venir a Cristo. Este hombre decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjeme decirle que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Si usted quiere entrar al reino de Dios y ser como lo decía la palabra, o lo dice la palabra, en lo que le mencionaba el día de ayer, de lo que significa el confiar en Dios. El confiar en Dios nos da bienaventuranza. Y el salmista, donde dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Una persona que no está en Cristo jamás tendrá la valentía de poner la confianza en Dios. Va a querer poner la confianza en lo terrenal, en sus propias fuerzas, para poder querer salir adelante. Por eso, en este precioso día, yo le invito a usted, amado oyente, que medite si usted está dando fruto desagradable a Dios. Este es el momento de arrepentirse, porque Dios lo conoce bien. Y usted se conoce también. Usted sabe, amado oyente, si usted está dando frutos dignos de arrepentimiento, si usted está dando manifestación de que es hijo de Dios, si usted está dando ese fruto permanente, agradable a Dios. Usted lo siente, yo siento cómo me estoy comportando, yo sé en la intimidad cómo me estoy comportando y puedo saber. Así es que usted puede saber, para que no se le diga nunca te conocí. Usted es necesario que se prepare hoy que tiene vida, hoy que está lúcido, usted está sabiendo bien. Sabemos bien cuando estamos mal. Entonces es necesario arrepentirse, porque es tremendo cuando ya un árbol empieza a dar manifestaciones de que algo está pasando. Volviendo al cultivo del café, que es que me impacta esto. Pues ¿sabe por qué? Porque conozco mucho esto del café. Cuando veo, por ejemplo, yo en un trabajo que desempeño aquí en los Estados Unidos, hay lugares donde hay un café que lo prefiere mucho la gente y se llevan su computadora, están tomándose su taza de café, disfrutando, estudiando. Otros llevan la Biblia, otros van a preparar sus trabajos en su computadora, están tomando su café. Hay reuniones donde la gente está disfrutando un café. Pero qué tremendo es el procedimiento que llevó ese fruto. Un procedimiento tremendo, hasta pasado por el fuego.
Entonces, cuando yo veo que un árbol de café empieza la hoja en plena temporada, donde debe de estar bien bonita la hoja verde, está bien amarilla la hoja, cayéndosele la hoja. Y es que por bajo de la tierra hay un animal que le come la raíz, Entonces hay que estar alerta, hermano. Si usted está dándose cuenta que ya no tiene deseos de orar, ya no tiene deseos de leer la Biblia, ya no tiene deseos de congregarse, ya no tiene deseos de cantar alabanzas a Dios, de meditar en ese Dios que un día lo hizo libre de condenación. Si usted está cayendo en ese terreno, ¿no será que está su raíz dañada por alguna plaga? ¿Qué sucedió? ¿Dejó de poner la confianza en Dios y está luchando con sus propias fuerzas? Pues yo no sé, el que sabe es usted, pero yo hoy le tengo la buena noticia, que si usted se arrepiente de su pecado, el Señor es fiel y justo para limpiarlo de toda maldad. Si usted no está bien, pídale perdón a Dios y comience de ahora en adelante a fructificar, a invitar al Espíritu Santo que le muestre qué es lo que le ha perjudicado para no estar dando fruto bueno y abundante. Si usted es creyente y no está dando un testimonio bueno, pídale perdón a Dios, arrepiéntase, pida perdón y comience de cero. ¿Sabe? Hay gente que recién viene llegando a la iglesia, pero se mete de una manera muy especial y Dios le empieza a manifestar su gracia. Se empieza a manifestar Dios a aquellos que le aman de verdad. Se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, viene a tomar vida una vez más y empieza a fructificar. Y por eso no es por los años que tengamos en el Evangelio, sino que es por lo que vivamos día con día, amando su palabra. Si amamos a Dios, la evidencia es que vamos a amar su palabra. Por eso yo le quiero invitar hoy, arrepiéntase si usted considera que no está dando fruto bueno, porque el fruto en la vida del creyente es bueno y es abundante. Escuche bien, el fruto en la vida del creyente es bueno y es abundante y permanente. Esto es lo precioso. Esto es lo precioso. También hay un llamado para aquellas personas que no están libres todavía de la condenación. Están en condena todavía por cuanto no han creído en el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y hoy le quiero invitar a usted. Quiero invitarle a usted a que venga y conozca la verdad. La verdad es Cristo. Y si usted recibe a Jesús hoy, no se arrepentirá. ¿Sabe por qué? Porque vendrá hoy en este día a conocer la verdad. ¿Y qué pasa a los que conocen la verdad? Son verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de muchas mentiras, pero libres de condenación, que es lo más importante. ¿Habrá algún valiente en esta transmisión que quiera decirle: Señor Jesús, yo he estado dando frutos malos y hoy quiero comenzar a fructificar? Invito al Espíritu Santo que tome control de mi vida de ahora en adelante. Si usted es creyente, fructificando mal. Si usted es una persona que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, yo le invito a que le dé la oportunidad. Él lo está eligiendo a usted. ¿Para qué? Para que su fruto sea bueno. Dígale: Señor Jesús, estoy condenado porque he creído lo que dice la Biblia, que el que no cree ya ha sido condenado. Pero hoy recibo la verdad de tu evangelio. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Si usted le dice de verdad, con una fe firme en que esa oración
que parece tan sencilla, con palabras no rebuscadas, palabras que salen de lo más profundo del corazón, con un arrepentimiento genuino, déjeme decirle que en corto plazo usted estará dando fruto digno de arrepentimiento. Se va a evidenciar que su fruto es bueno, su obrar será notable que es bueno. Yo me despido, no sin antes decirle que este ha sido el día de oportunidad para creyentes y no creyentes, porque si estamos bien y consideramos que damos buen fruto, pues disfrutemos de este evangelio que es en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes para no llegar al último día de la carrera y ser presentados, que se nos diga, nunca os conocí. Queremos desde ya ser conocidos, que amamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludos y bendiciones. Perdónenme que me tardé 31 minutos y escasos segundos. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana. Si Dios nos da el privilegio de seguir anunciando su palabra, pues déjeme decirle que para mí es un enorme privilegio hacerlo, porque sé lo que representa para mí esto de compartir con ustedes el alimento espiritual. Bendiciones.